No es posible entender al hombre como parte de una realidad mucho más compleja. Es el grupo social. El hombre nace, se desarrolla y actúa en un mundo de personas agrupadas y organizadas socialmente. Y la sociedad se agrupa formando parte esencial de esas agrupaciones. La familia, el trabajo, la escuela, los amigos, la comunidad local, regional, el Estado, la comunidad internacional. Estas son formas sociales cada vez más complejas en las que el hombre se desenvuelve con toda naturalidad. Los hombres primitivos también nacieron y vivieron en sociedades rudimentarias y primitivas, basadas siempre en funciones diferenciadas, aunque a un principio no se definiera su individualidad. Tuvieron que producir procesos sociales básicos y necesarios que les permitieran sobrevivir como lo que eran, una sociedad. Más adelante las sociedades se hicieron más complejas, así estudios de la historia antigua, de Mesopotamia, Egipto, China y la India, muestra una cíclica sucesión de dinastías de vida similar. Nacen con una revolución que impone un régimen fuerte, se crea una organización de funcionarios y recaudadores de impuestos, un ejército y un sistema judicial, se realizan grandes obras públicas, se limpian los canales existentes y se construyen otros nuevos. La productividad sube y las siguientes generaciones son muy numerosas. Aumentan los ingresos del Estado y la élite burocrática vive en el lujo. Pasadas un par de generaciones, el sistema burocrático se corrompe, el aumento de población absorbe los beneficios del aumento de la productividad, hay descontento, el Estado se debilita, hay pequeños motines e insurrecciones, las obras hidráulicas se detienen y deterioran. Finalmente, una nueva revolución cambia la dinastía. Los ejemplos más claros en América a la llegada de los españoles son los aztecas e incas. Como sabemos, con 2.500.000 kilómetros cuadrados, el Tahuantinsuyo fue el imperio más extenso de toda la historia de la América precolombina. Su territorio comprendía desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile, pasando por Ecuador, Argentina, Bolivia y por supuesto Perú, donde se concentraba su mayor fuerza política. Todo ese territorio fue conquistado mediante guerras y alianzas que se llevaron a cabo con otras culturas entre los siglos XV y XVI. La caída del Tahuantinsuyo comenzó con la guerra de los hermanos Huáscar y Atahualpa. Cuando murió Huayna Cápac, padre de los dos hermanos, Huáscar se encontraba en Cusco y Atahualpa en Ecuador. Así, el primero fue nombrado inca del imperio, mientras que el segundo quedó como gobernador de Quito. Pero la relación entre ambos hermanos fue empeorando con el paso del tiempo, hasta que se enfrentaron por el trono de Inca en una guerra civil que acabaría ganando Atahualpa y con la que llegó a proclamarse como último inca. Con esta situación de flaqueza y descontento de gran parte de la sociedad del Tahuantinsuyo, llegaron los españoles al imperio inca. Francisco Pizarro y sus hombres llegaron a la ciudad de Cajamarca, donde se encontraba Atahualpa, al que arrestaron. Después de negociar su liberación a cambio de una habitación llena de oro y de que los incas pagaran, los españoles rompieron el trato y asesinaron a Atahualpa. Por su parte, el imperio azteca fue una unidad política compleja y multiétnica que existió en el área central de Mesoamérica durante el posclásico tardío hasta la conquista española. Formalmente estaba integrada por los dominios de la Triple Alianza, conformada por Texcoco, Tlacopan y México Tenochtitlán. La fundación y posterior expansión de la Triple Alianza tuvo lugar en 1430. Una vez fue derrotado Azcapotzalco, capital del imperio tepaneca. Con la llegada de los españoles, esta empezó con una relación diplomática entre el emperador azteca Moctezuma y Hernán Cortés. Se convirtió en una serie de enfrentamientos entre el pueblo mexicano y soldados españoles, los cuales culminaron con la caída del imperio azteca. Más adelante, la necesidad de expandirse por el mundo estuvo vinculado en la economía. Por ejemplo, la base del Imperio Británico, al contrario de lo que piensan muchos, no se construyó para obtener oro, plata ni piedras preciosas, sino comida. El impulso comercial de los primeros tiempos de la era Tudor y la necesidad de alimentar a la población empujaron a Gran Bretaña a emprender grandes exploraciones y a expandirse para descubrir alimentos cada vez más exóticos. El tiempo seguirá corriendo y cambiando, surgiendo nuevas formas de gobiernos. El actual sistema predominante en el mundo es el sistema republicano. Consigo traerían pequeñas y grandes naciones. Con el tiempo nacerían ideologías como el comunismo, socialismo, socialdemocracia y el liberalismo. En América Latina, hacia la segunda década del siglo XIX, las luchas emancipadoras venían triunfando. Bolívar, al mando del Ejército Patriota del Norte, consigue la independencia de Nueva Granada y Venezuela, dando origen a la Gran Colombia. En el sur, Argentina también triunfaba en su lucha emancipadora.
La situación de Perú era distinta. Aquí las acciones armadas que se desarrollaron principalmente en provincias fueron derrotadas, y esto tiene una explicación política y económica. Sin embargo, una vez alcanzado la República, nació la era de los caudillos. El hecho político fundamental que coincide con el predominio de la clase militar en los primeros años de la República es el caudillaje. El caudillaje fue un fenómeno americano. Existió en todos los países del continente salvo en el Brasil, como consecuencia del enraizamiento de una monarquía nacional, y en Chile por el predominio de casta, por la homogeneidad de sus elementos sociales, por sus condiciones geográficas y económicas. El tiempo seguiría pasando, y en Europa, después de pasar por 2 guerras mundiales, vieron la necesidad de fundar una organización por encima de las propias naciones o ideologías, la Unión Europea. La Unión Europea nació con el anhelo de acabar con los frecuentes y cruentos conflictos entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial, en la idea de impulsar la cooperación económica, considerando que a medida que aumentara la interdependencia económica entre los países, disminuirían las posibilidades de conflicto. Así, en 1958 se creó la Comunidad Económica Europea, que establecía una cooperación económica estrecha entre 6 países: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. El 1 de enero de 1973, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido entran en la Unión Europea, con lo que el número de Estados miembros aumenta a 9. En 1981, Grecia pasa a ser el 10º miembro de la Unión Europea, y 5 años más tarde se suman España y Portugal. En 1986 se firma el Acta Única Europea, tratado que constituye la base de un amplio programa de 6 años, destinado a eliminar las trabas a la libre circulación de mercancías a través de las fronteras de la Unión Europea, y que da así origen al mercado único. El 9 de noviembre de 1989 se produce un vuelco político importante cuando se derriba el muro de Berlín y, por primera vez en 28 años, se abre la frontera entre las 2 Alemanias, la del este y la del oeste, lo que lleva a su unificación en octubre de 1990. Desde entonces, la historia de la Unión ha experimentado un gran desarrollo, y a estos países se unieron otros 22 estados, creando un enorme mercado único, el mercado interior. Además, lo que comenzó como una unión meramente económica ha evolucionado hasta convertirse en una organización activa en todos los frentes políticos, desde el clima hasta el medio ambiente y desde la salud hasta las relaciones exteriores y la seguridad, pasando por la justicia y la migración. Esta transformación se escenificó en 1993 con el cambio de nombre de Comunidad Económica Europea a Unión Europea. Se introdujo una nueva estructura institucional, la cual se mantuvo hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Dicha estructura institucional estaba compuesta por los conocidos 3 pilares de la Unión Europea. El primer pilar era el pilar comunitario, que correspondía a las 3 comunidades: la Comunidad Europea de la Energía Atómica y la antigua Comunidad Europea del Carbón y del Acero. El segundo era el pilar correspondiente a la política exterior y de seguridad común, que estaba regulada en el título 5 del Tratado de la Unión Europea. Y el tercero era el pilar correspondiente a la cooperación policial y judicial en materia penal, cubierto por el título número 6 del Tratado de la Unión Europea. El Tratado de Maastricht también creó la ciudadanía europea y permitió circular y residir libremente en los países de la comunidad, así como el derecho de votar y ser elegido en un estado de residencia para las elecciones europeas o municipales. Con ese tratado también se decidió la creación de una moneda única europea, el euro, que entraría en circulación en el 2002 bajo control del Banco Central Europeo. En América Latina se han creado numerosas organizaciones con el objetivo de integrarse los países. Hay múltiples organizaciones regionales o subregionales de integración y concertación. Entre los organismos regionales destacan Mercosur, CAN, CARICOM, UNASUR, SICA, ALBA, la Alianza del Pacífico y CELAC. Y el más exitoso hasta el momento desde su creación ha sido la Alianza del Pacífico, una iniciativa de integración regional creada el 28 de abril del 2011 en Lima por México, Colombia, Perú y Chile. 4 países en proceso de incorporación, 4 países asociados y más de 40 países observadores en 4 continentes.
El proyecto fue una iniciativa del entonces presidente del Perú, Alan García Pérez, quien extendió la invitación a sus colegas de Chile, Colombia, México y Panamá, con el propósito de profundizar la integración entre las economías y definir acciones conjuntas para la vinculación comercial con los países asiáticos de la cuenca del Pacífico, sobre la base de los acuerdos comerciales bilaterales existentes entre los estados parte. Para el año 2020, la Alianza del Pacífico tiene 3 representantes y miembros en la OCDE: Colombia, Chile y México. Para el 2021 cumplieron 10 años de la firma de la Declaración de Lima. Tras 10 años, el peso de la Alianza del Pacífico continúa siendo significativo en términos regionales, pues representa el 41% del PBI y atrae el 38% de la inversión extranjera directa de toda América Latina y el Caribe. También lo es en términos globales, ya que la Alianza del Pacífico constituye la 8ª potencia económica y 8ª potencia exportadora a nivel mundial. A diferencia de otros mecanismos de integración en la región, como el Mercosur, la Alianza del Pacífico ha optado por un esquema de regionalismo abierto, con miras en impulsar políticas para aumentar la competitividad económica. Este tipo de regionalismo favorece una economía internacional más abierta, por lo que los miembros de la Alianza del Pacífico han unido esfuerzos en un intento por alcanzar la libre movilidad de bienes, capitales, servicios y personas. En 2021 se anunció que Singapur será el primer estado asociado pleno en la Alianza del Pacífico, un país asiático que es hoy la economía más competitiva según el Foro Económico Mundial. No obstante, aún con estas victorias, no todo es miel sobre hojuelas para la Alianza del Pacífico. Como cualquier iniciativa de integración regional, enfrenta distintos retos para lograr afianzarse. Primero, la poca institucionalidad de la Alianza del Pacífico, a falta de un secretariado permanente, ocasiona que sea excesivamente dependiente de los protagonismos presidenciales para avanzar las agendas compartidas. Segundo, a pesar de contar con acuerdos comerciales de gran alcance y de la liberalización progresiva entre sus miembros, el intercambio comercial intra-AP sigue siendo sumamente bajo. Por último, la Alianza del Pacífico no ha sido capaz de ampliar su tamaño, al no incorporar nuevos miembros plenos en la región, a pesar de que países como Ecuador, Panamá o Costa Rica han mostrado un gran interés en adherirse. En suma, los países de la Alianza del Pacífico deberán comprometerse más si su objetivo sigue siendo lograr esa integración profunda a la que aspiraban en la Declaración de Lima hace 10 años. Esto será importante para establecerse como un faro del liberalismo en la región, ante las crecientes olas de proteccionismo que se viven en distintos países. Por otra parte, la economía de la Unión Europea es la segunda economía más grande del mundo, en términos nominales detrás de Estados Unidos y según la paridad de poder adquisitivo detrás de China. El PBI nominal de la Unión Europea se estimó 18,8 billones de dólares en el año 2018, lo que representaba el 22% de la economía global. El euro, moneda oficial en 19 de sus 27 estados miembros, es la segunda mayor moneda de reserva, así como la segunda moneda del comercio mundial después del dólar estadounidense. El euro es la moneda oficial o de facto de 25 países en la eurozona y en otros 6 países europeos. En Latinoamérica, al comienzo del 2021, de los 4 de las 6 monedas más importantes de América Latina perdieron valor cuando se comparan con el comportamiento del dólar estadounidense. El peso mexicano fue el que más ganó, se valorizó 1,95% durante marzo del 2021. La segunda moneda que logró valorizarse frente a la divisa de Estados Unidos fue el peso chileno. Seguido se ubicó el real brasileño con una pérdida de valor del 0,59%. Hay que recordar que Brasil sigue siendo foco de la pandemia. Mientras que el sol peruano ya no es la moneda líder de la región, a diferencia del año pasado, a inicios de cuarentena. En ese entonces, el peso chileno ha pasado a ser la moneda más fuerte de la región. Bajo esa realidad, en agosto de 2021, el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, propuso la creación de una moneda única para los países miembros del Mercado Común del Sur, Mercosur. Aunque cada estado puede tener su propia política fiscal, Brasil debería imaginar una relación más cercana con un área de libre comercio, defendió durante una reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado brasileño. Podríamos tener una interacción completa y en ese sentido Brasil asumiría un papel como el de Alemania en Europa, añadió. Guedes vaticinó que dentro de unos 15 o 20 años solo habrá 5 o 6 monedas importantes en el mundo, entre ellas el euro, el yuan chino y el dólar estadounidense.
por lo que instó a seguir el ejemplo de la Unión Europea. Europa comenzó con un mercado común, luego condujo a la uniformidad de los tipos de cambio y finalmente llegó a la unión monetaria, la cima de la integración, añadió. Argentina prácticamente perdió la moneda debido a la inflación del 50%. En Venezuela la hiperinflación. Ecuador se vio obligado a cambiar al dólar. En el futuro se podría seguir el camino de la integración monetaria, aseveró Guedes. Anteriormente, en 2019, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, propuso la creación de una moneda común con Argentina. El mandatario brasileño ha explicado que la idea inicial es comenzar instaurando esta moneda en Brasil y Argentina, los dos países más grandes de América Latina, para posteriormente expandirla a otras naciones de la región. Todo con el fin de poner un freno a las aventuras socialistas en Sudamérica. Por su parte, el Banco Central de Brasil negó que hubiera planes para crear una moneda común con Argentina y ha destacado que no hay ningún proyecto o estudio en curso. Anteriormente, en 2009, el Fondo Monetario Internacional consideró que la región aún no está lista para una divisa común, por la ausencia de una coordinación fiscal y monetaria efectiva entre los países. Esto tras la propuesta de Hugo Chávez, que anunció la creación de un sistema monetario. La propuesta de Chávez hubiera entrado en vigor en 2010 como un mecanismo para enfrentar la crisis financiera global y contrarrestar la hegemonía del dólar en el mercado financiero mundial. Por otra parte, la Unión Europea también estuvo a punto de poner en vigencia una constitución para Europa a través de un denominado tratado por el que se establece una constitución para Europa. El proyecto del tratado había sido aprobado el 18 de junio del 2003, siendo firmado en Roma por los jefes de gobierno de los países que formaban la Unión Europea, a 29 de octubre del 2004. El 12 de enero de 2005, el Parlamento Europeo aprobó una resolución por 500 votos a favor y 137 en contra y 40 abstenciones, en la que recomendó a los Estados miembros que ratificaran la Constitución. En España, por ejemplo, el tratado fue ratificado con una clara victoria del sí en un referéndum con una participación del 42% del censo. En cambio, el resultado de un referéndum en Francia y otro referéndum en los Países Bajos fue de oposición al tratado, lo cual hizo que el documento no llegase a entrar en vigor y provocó una crisis institucional europea. Tras el rechazo de dos importantes países fundadores de la Unión Europea al proyecto constitucional, el proceso de ratificación se paralizó. Se pretendía que el Tratado Constitucional entrase en vigor el 11 de noviembre de 2006, después de que fuera ratificado por los Estados miembros, pero ante la victoria del no en Francia y Países Bajos, la presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea convocó en junio de 2007 una conferencia intergubernamental que debía elaborar un nuevo tratado que reformara el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de la Comunidad Europea. De dicha conferencia nació el Tratado de Lisboa. Pero, ¿cuál es el principal objetivo de dicho tratado? La respuesta la encontramos en su artículo 1, que dispone: Artículo 1. Creación de la Unión. La presente Constitución, que nace de la voluntad de los ciudadanos y de los Estados de Europa de construir un futuro común, crea la Unión Europea a la que los Estados miembros atribuyen competencias para alcanzar sus objetivos comunes. La Unión coordinará las políticas de los Estados miembros encaminadas a lograr dichos objetivos y ejercerá de modo comunitario las competencias que estos le atribuyen. La Unión está abierta a todos los Estados europeos que respeten sus valores y se comprometan a promoverlos en común. El artículo 46 señala el principio de democracia representativa. 1. El funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa. 2. Los ciudadanos estarán directamente representados en la Unión a través del Parlamento Europeo. Los Estados miembros estarán representados en el Consejo Europeo por su jefe de Estado o de Gobierno y en el Consejo por sus gobiernos, que serán democráticamente responsables, bien ante sus parlamentos nacionales, bien ante sus ciudadanos. 3. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión. Las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos. 4. Los partidos políticos de dimensión europea contribuirán a formar la conciencia política europea y a expresar la voluntad de los ciudadanos de la Unión. En Latinoamérica ninguna organización está lista ni siquiera por plantearlo. Ni siquiera se ha podido crear una organización que integre a todos los países. Lo que sí hay es caos político. Perú se enfrenta a una crisis. El presidente, Martín Vizcarra, y el Congreso se declaran mutuamente la guerra. Primero el Congreso de mayoría fujimorista obligó al expresidente a renunciar. Luego el presidente lo cerró. Posteriormente el nuevo Congreso lo vacó. Actualmente la enfrentarían entre ambos poderes sigue en curso. En Bolivia,
Los disturbios tras una elección controvertida e imperfecta obligaron al presidente Evo Morales a refugiarse en Ciudad de México. Posteriormente, el presidente Arce ganaría la elección, por el cual el expresidente Morales volvería al país. Tras esto, comenzaría una persecución política. En Chile, los estudiantes secundarios y universitarios se organizaron para evadir masivamente el pasaje del metro de Santiago. La razón, una protesta al alza en el valor del pasaje por 30 pesos chilenos. En tan solo una semana las protestas escalaron y comenzó la destrucción del metro y la suspensión del servicio. La policía chilena empezó a repeler a los manifestantes con gases lacrimógenos. En vista de los altercados y violencia a lo largo del país, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decreta el estado de emergencia y posteriormente el toque de queda en diferentes ciudades. Posteriormente, el mandatario chileno da marcha atrás al alza del pasaje del metro. Finalmente, el gobierno de Sebastián Piñera ratificó el inicio de un proceso para establecer una nueva Carta Magna. El nombre que recibió es Congreso Constituyente o Convención Constitucional. Tras esto, en las elecciones para elegir a los miembros de la Convención Constitucional, la derecha solo obtuvo 37 de los 155 escaños, lo que la deja por debajo del tercio de representación necesaria para poder vetar las normas del texto. Quedó así arrinconada en un órgano dominado por la izquierda. La derecha también sufrió una gran derrota en las otras dos elecciones. En las municipales perdió una cincuentena de las 345 alcaldías y bajó en número de concejales. Tampoco ganó en primera vuelta ninguna de las 16 gobernaciones regionales, unas elecciones que por primera vez se celebraron en Chile. En Colombia también se vivió algo similar. Todo comenzó el 28 de abril con una serie de manifestaciones en diferentes ciudades colombianas para pedir el retiro de una controvertida reforma fiscal. En ese momento no se veía venir lo que ocurrió, un estallido social encabezado por jóvenes y estudiantes que hacen eco de quejas y reclamos que vienen de años atrás. El político más beneficiado y probablemente el próximo presidente, Gustavo Petro, dijo: "He dicho una y otra vez, de diferentes maneras y sin dudas, que no comparto la violencia, el disturbio ni el bloqueo en las manifestaciones de protesta contra el gobierno de Duque", indicó en primera instancia el político. Petro expuso que la crisis social que vive el país es la consecuencia de la mala administración del Estado actual. De la misma manera que con firmeza rechazamos la violencia, provenga de donde provenga, rechazamos asesinato sistemático del gobierno, su crueldad y falta de escucha y atención a la juventud que asesina. Hoy ya no estamos ante un paro, sino ante un estallido social que el mismo gobierno generó. Cabe recordar que Petro ha llamado a las movilizaciones y a evitar cualquier acto de violencia, pues la considera funcional al uribismo. En México, la crisis es algo diferente. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció como un narcoestado de México, aunque responsabilizó a las administraciones anteriores por la corrupción y el contubernio con grupos del crimen organizado. Pensaba que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano, pero luego, con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomando el gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia, declaró en el 2020. Cabe recordar que la política pública de combate al narcotráfico, emprendida por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de abrazos no balazos, no solo ha causado estragos palpables en las calles de México, sino que es motivo de análisis y preocupación en el gobierno de Estados Unidos, la primera potencia del mundo y el principal socio comercial de México. Eso explica noticias como la siguiente: Informe de Estados Unidos: crece el poder de narcos durante el gobierno de AMLO. Un artículo nos dice: en contraste a ese crecimiento de operaciones ilegales, el gobierno de AMLO disminuyó los decomisos de droga y precursores químicos para su producción, destruyó menos plantíos de amapola y confiscó menos bienes y dinero. Si el gobierno de AMLO no mejora sustancialmente su combate a los carteles de la droga con datos verificables, advierte el gobierno de Estados Unidos, México corre el grave riesgo de ser considerado como un país que probablemente no cumple sus compromisos internacionales de control de drogas, señala el artículo. En el reporte, el gobierno de Estados Unidos revela que en todo 2019 se registraron en ese país 72.000 muertes por sobredosis. En el 2020, tan solo de enero a mayo, la cifra llegó a 80.000. Respecto a las Fuerzas Armadas, en agosto de 2021, Josep Borrell Fontelles, un alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, en el Ejecutivo Comunitario de Ursula von der Leyen, manifestaba la necesidad de que la Unión Europea tuviera una fuerza militar propia e independiente.
Estas declaraciones se dieron en el marco de que los colaboradores afganos estaban teniendo muy difícil el acceso al aeropuerto. El proyecto de un ejército común es tan viejo como las instituciones europeas y cada vez cuenta con más apoyos entre las capitales. Para Borrell, crear una fuerza de respuesta rápida con 5.000 efectivos sería el primer paso hacia una fuerza armada capaz de materializar la llamada autonomía estratégica de los 27. El problema, que en realidad la Unión Europea ya cuenta con una fuerza de respuesta rápida desde el 2007, pero pocos la conocen porque nunca se ha usado. Los llamados Unión Europea Battle Groups, grupos de combate de la Unión Europea, son 2 batallones de emergencia de unos 1.500 soldados cada uno, de los cuales siempre hay uno activo para responder a cualquier crisis o amenaza. Los batallones son multinacionales y rotan semestralmente. España liderará el contingente del segundo semestre del 2022. Con estos batallones, la Unión Europea puede realizar 2 despliegues de respuesta rápida durante un mínimo de 30 días, extensibles hasta 120 con reservas y reabastecimientos. En teoría, tras la aprobación de su despliegue por parte del Consejo de la Unión Europea, los Battle Groups no deberían tardar más de 10 días en comenzar su misión sobre el terreno y pueden ser utilizados para las tareas que contempla el artículo 43 del Tratado de la Unión Europea. Prevención de conflictos, fases de estabilización inicial, intervenciones humanitarias y de rescate, gestión de crisis o misiones de paz. En la práctica, la llamada no ha llegado todavía en sus 14 años de existencia. Estos grupos de batalla tienen problemas para financiarse, ya que los costes de entrenamiento y preparación recaen sobre los propios participantes y para lograr que los estados aporten tropas. La participación es voluntaria y nadie está obligando a enviar a sus soldados. El Estado Mayor de la Unión Europea organiza 2 conferencias al año para coordinar los Battle Groups y normalmente un país se presenta voluntario para liderar un batallón con apoyo de otros países. Pero las tropas siguen perteneciendo a sus respectivos ejércitos y los Estados miembros tienen la última palabra. Yves Reikers, experto en defensa europea de la Universidad de Maastricht, a el diario El Confidencial. Los países no quieren ceder a sus tropas por los costes y porque también las tienen comprometidas con la OTAN y su fuerza de respuesta rápida. El nuevo Fondo Europeo de Apoyo a la Paz pretende aumentar el presupuesto compartido, pero los batallones son financiados principalmente por los países participantes en cada ocasión, agrega el experto. Este fondo, que ha entrado en vigor este año y dispone de 5.000 millones de euros en el periodo 2021-2027, serviría para reembolsar el potencial coste de un despliegue militar y evitar que todo el peso económico de los batallones recaiga sobre los estados participantes. El consenso es que el tamaño de los Battle Groups es demasiado pequeño para la mayoría de las crisis en las que sería necesario intervenir. Una fuerza de 5.000 soldados sería mejor, pero aumentar el número total no resuelve el problema de la financiación y de cómo actuar de manera independiente sin necesitar, por ejemplo, a Estados Unidos, señaló. A pesar de todo, se tuvo noticias como las siguientes. La Unión Europea asegura que no planea crear un ejército europeo. En ello se señala que el portavoz de la Comisión Europea, Nabila Masrali, dijo que el bloque europeo no tiene planes de crear un ejército europeo. Por el momento, en Latinoamérica no existe algo semejante de un solo ejército. Lo que sí existe son cooperaciones, ya sea en intercambiar información o participar en prácticas de entrenamiento. Según la historia, las profundas transformaciones que ha vivido América Latina en los últimos 50 años resultan indisociables del proceso de militarización que sufrió el continente entre las décadas de 1960 y 1970 y que tuvo como característica central la desagregación progresiva del papel que desempeñaba el Estado como articulador de la vida pública y promotor del desarrollo económico. Cabe recordar cómo fue la segunda mitad del siglo XX para unos 15 países de América Latina, que vivieron largos periodos de regímenes dictatoriales que respondieron, en buena medida, al afán estadounidense de desaparecer cualquier influencia comunista en el lado sur del continente americano. Así fue como ocurrió en Bolivia entre 1964 y 1982, en Argentina entre los años 1976 y 1983, en Uruguay entre 1973 y 1984, en Chile entre 1973 y 1990, en Paraguay desde 1954 hasta 1989, República Dominicana desde 1930 hasta 1961, Perú desde 1968 a 1980,
Ecuador desde 1972 hasta 1976, Colombia entre 1953 y 1957, Nicaragua entre 1936 y 1956, Brasil desde 1964 hasta 1985, Venezuela entre 1953 y 1958. En la actualidad Latinoamérica es una de las regiones que menos invierte en materia militar. Por el momento, ningún país tiene proyectos de un ejército grande y moderno. En el 2020, Brasil fue el país con el mayor gasto militar en América Latina y el Caribe, con casi 20.000 millones de dólares estadounidenses gastados en la defensa y seguridad armada del Estado. En segundo lugar, se encontraba Colombia, cuyo gasto militar rondó los 9.200 millones de dólares estadounidenses en el mismo año. El tercer país, México, tiene otros problemas. La promesa de desmilitarizar la vida pública en México por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador lo acompañó durante gran parte de su trayecto a la presidencia. Durante las campañas 2012 y 2018, insistió en que el ejército debía regresar a los cuarteles en un plazo no mayor a 6 meses. Al día de hoy, la realidad es muy distinta. En la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Guillermo Fernández Maldonado dijo que existen riesgos al asignar labores de seguridad pública a integrantes del ejército, ya que estos cuentan con un entrenamiento diferente al de una corporación policial de carácter civil. Mientras, Amnistía Internacional publicó el informe La situación de los derechos humanos en el mundo, y en él señala que en México las fuerzas de seguridad siguieron llevando a cabo detenciones arbitrarias y haciendo uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos. Asimismo, cumple 2 años la ley que creó la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo de seguridad impulsado por López Obrador, que, a pesar de depender orgánicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es una fuerza militarizada que opera bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA. En los primeros 3 meses del 2021, la GN y la SEDENA fueron las autoridades más señaladas por malos tratos, entre otras violaciones de derechos humanos, y cada una de estas instituciones motivó más de una queja por día en promedio. Bajo este escenario parece imposible crear una sola fuerza armada, especialmente porque cada gobierno piensa que las fuerzas armadas deben ser regidos por ideologías, especialmente por presidentes de ideologías de izquierda. La pregunta ¿es posible unir países como Chile y Bolivia o Venezuela y Brasil? En julio del 2021, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador propuso crear algo semejante a la Unión Europea en América Latina durante el inicio de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. La propuesta es ni más ni menos construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades, manifestó el mandatario a los representantes de 33 países de la región en el castillo de Chapultepec de Ciudad de México. El mandatario no detalló su propuesta de un nuevo mecanismo de integración que hizo al conmemorar el aniversario 238 de Simón Bolívar, el libertador de América. Admitió que se trata de un asunto complejo que requiere de una nueva visión política y económica, pero dijo que es una gran tarea para buenos diplomáticos y políticos, como los que afortunadamente existen en todos los países del continente. Lo aquí planteado puede parecer una utopía, sin embargo, debe considerarse que si en el horizonte de los ideales no se llega a ningún lado, mantengamos vivo el sueño de Bolívar, concluyó. La pregunta es si es posible. De una vez le voy diciendo que es casi imposible, pero no imposible. De concretarse este proyecto, América Latina se convertiría en zona con mayores reservas de recursos naturales, tales como gas, petróleo, oro, cobre o litio, entre otros. Lo convertiría en una economía clave con quien se verían negociar el resto del mundo. Geográficamente lo colocaría en un punto estratégico, esto debido por el Canal de Panamá o trenes bioceánicos. Pero ¿cómo llevarlo a cabo? ¿Cómo unir países como Chile y Bolivia? Chile ejerce su derecho, fue la respuesta del presidente Sebastián Piñera a la acusación del gobierno argentino de que Chile intenta apropiarse de una parte de la plataforma continental de ese país. Un desencuentro que se origina en la actualización de la Carta Náutica número 8 por parte de Chile y que se publicó el viernes pasado en el Diario Oficial. Por una parte, actualmente Estados Unidos teme ser desplazado por China en América Latina. China se incorporó plenamente al sistema capitalista mundial en el corto lapso de una generación.
Su estrategia internacional fue de perfil bajo. Concentró sus esfuerzos en abrir mercados, atraer inversiones extranjeras y asegurarse la transferencia de tecnologías para modernizar su economía. El gran tamaño del mercado chino y su enorme población sentaron las bases de su progreso. La apertura económica, la voluntad del trabajo y el dinamismo empresarial fueron los detonantes. Por otra parte, desde el comienzo del presente siglo, la presencia de China en América Latina ha sido sostenido. Hay 3 pilares de la creciente actividad china en la región. El comercio y las inversiones en sectores estratégicos son 2, que ya se vienen dando desde hace algunos años. El tercero, y el más reciente, corresponde a los acuerdos de investigación y desarrollo, principalmente en el área farmacéutica, que han estado ganando terreno con la pandemia, dijo a BN Américas Welber Barral, socio fundador de BMJ Consultores Asociados y ex secretario de Comercio Exterior de Brasil. Como grandes exportadores de commodities, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela son los países latinoamericanos que más comercian con el gigante asiático actualmente. Y después de una gran expansión en las últimas décadas, la participación china en el comercio de América Latina y el Caribe seguirá aumentando y, de aquí al 2035, alcanzará entre 15% y 24% del total regional, según estima un informe de Atlantic Council, centro de estudios con sede en Washington. El estudio analiza diferentes escenarios y en el primero y más conservador se calcula que el comercio entre China y América Latina y el Caribe sobrepasarán los $700.000 millones para el 2035, más del doble que las cifras del 2020. Por ejemplo, en México, en el 2020 fue el segundo año con mayor inversión extranjera directa proveniente de ese país en las últimas 2 décadas. El monto ascendió a $319 millones canalizados principalmente en sectores como el automotriz y electrónico. Sin embargo, México es el país con más fuertes nexos económicos con Estados Unidos. El resto de la región se ha volcado del lado de China, con muchos países dependiendo casi totalmente del país asiático. Un ejemplo se encuentra en el caso de Ecuador, que exporta el 100% de su petróleo a China. Parece inminente la entrada de empresas chinas a México en sectores de aeronáutica o defensa, con el fin de evitar las restricciones en el mercado estadounidense. También se comienzan a generar dudas respecto a empresas como Huawei o aquellas ligadas al 5G, aplicaciones de inteligencia artificial, robótica industrial o geolocalización. El mayor temor, sin embargo, reside en la expansión de la denominada nueva ruta de la seda digital, aunque hasta el momento parece estar limitada a Eurasia y África. La integración económica con respeto a nuestras soberanías es el mejor instrumento para hacer frente a la competencia derivada del crecimiento de otras regiones del mundo, en particular la expansión productiva y comercial de China. No olvidemos que mientras Canadá, Estados Unidos y México representamos el 13% del mercado mundial, China domina el 14.4%. Y este desnivel viene de hace apenas 30 años. Pues en 1990 la participación de China era de 1.7% y la de América del Norte del 16%. De mantenerse la tendencia de la última década, en otros 30 años, para el 2051, China tendría el dominio del 42% del mercado mundial. Y nosotros, Estados Unidos, México y Canadá, nos quedaríamos con el 12%, lo cual, además de ser una desproporción inaceptable en el terreno económico, mantendría viva la tentación de apostar a resolver esa disparidad con el uso de la fuerza, lo cual nos pondría en peligro a todos. En Chile, en octubre del 2006, el Tratado de Libre Comercio entre Chile y China entró en vigor y en el 2019 se publicó su protocolo de modernización para acelerar las inversiones. Según datos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales SUBREI, entre enero y junio del año en curso, las exportaciones chilenas hacia China sumaron un valor de $45.377 millones y las importaciones un total de $40.017 millones.
mientras que en Perú, en las últimas 2 décadas, la inversión de capital chino sumó más de 15.704 millones de dólares en Perú, con fuertes inyecciones de capital en el sector minero. Mientras eso pasa, Estados Unidos no tiene casi nada que ofrecer. Muchos analistas señalan que países como China, Irán o Rusia han aprovechado que Estados Unidos había fijado sus intereses en política exterior en otros lugares y no en América Latina para avanzar geopolíticamente en esta región. Ante esto, diversos analistas proponen incluir parte de América Latina en los planes de crecimiento económico de Estados Unidos. En sus primeros 100 días de gobierno de Biden, ha sugerido un programa de asistencia exterior más o menos tradicional a los países del Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, de unos 4.000 millones de dólares en 4 años. La administración Biden dice que le gustaría ver trasladar algunas de esas cadenas de suministro desde Asia a Estados Unidos. Lo que plantea es que algunos de estos centros también puedan estar ubicados en Centroamérica y el Caribe, y que Estados Unidos puede ayudar a financiar la infraestructura, trabajando con bancos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, así como con inversionistas del sector privado, tanto internacionales como nacionales, para poner en funcionamiento esos centros. En su conjunto, América Latina mantiene una posición importante en la economía y en el comercio mundial, situándose con su PBI cercano a los 5.300.000 de dólares, en un cuarto puesto como hipotético bloque, tan solo superada por la Unión Europea, Estados Unidos y China, y por delante de India y Japón. Si bien América Latina se ha mantenido históricamente bajo la influencia de Estados Unidos, desde inicios de este siglo, el auge de China está alterando el equilibrio de la zona. Aunque el impacto de China ha sido moderado hasta la fecha, sobre todo debido al riesgo de una confrontación con Estados Unidos, la guerra comercial que se libra cada vez más abiertamente entre los dos potenciales está ampliando su ámbito de acción. Como todos deben saber, el mundo entró en la era de la carrera espacial. Y lo más preocupante para países como Perú o Bolivia es que está comenzando a estudiar la manera de iniciar en carrera de la minería espacial. Desde hace ya unos años, varias startups están trabajando en la manera de enviar una nave a alguno de esos asteroides para extraer sus riquezas y llevarlas de vuelta a nuestro planeta. La tecnología puede estar a punto de conseguirlo, pero sigue habiendo riesgos y consideraciones legales que se deben tener en cuenta. Se calcula que puede haber casi 100.000 millones de dólares por cada habitante de la Tierra. Ese es el valor que la NASA calcula de todos los minerales almacenados en los asteroides del cinturón principal de nuestro sistema solar, entre las órbitas de Marte y Júpiter. Los asteroides de tipo M, por ejemplo, están compuestos por hierro en un 80% y por un 20% de níquel, platino, oro, iridio, paladio, magnesio, rodio, osmio y rutenio. El iridio, por ejemplo, es difícil de encontrar en la Tierra, porque su alta densidad y su tendencia a unirse con el hierro hace que se hunda muy por debajo de la corteza terrestre. Si la producción anual de metales sin procesar en la Tierra alcanza los 660.000 millones de dólares anuales, los extraídos asteroides se moverían en 700 quintillones. Esto es el equivalente de 100.000 millones de dólares por habitante del planeta. Sin embargo, por ahora, es un negocio que se encuentra más en la fase de desarrollo que convertirse en realidad a corto plazo. Claro, los más beneficiados serán los países que tengan la tecnología para explotarlo a beneficio de su población. En contraste, en Latinoamérica, ningún país está a la altura de competir con ningún país. Ni siquiera con Rusia, ni hablar de Estados Unidos o China. Ni siquiera tenemos una estación espacial. Por ende, no tenemos ni los científicos, ni los cohetes necesarios, ni la tecnología, ni el laboratorio. Nuestros políticos son cortoplacistas y populistas. Esto en una región multicultural, donde cada región de cada país parece un mini país. Por ende, no tienen visión de futuro. Principalmente esto se debe que cada gobierno de turno tiene sus propias ideas de país. Por ende, jamás hay una visión de largo plazo, puesto que cada cierto tiempo deben competir por ser reelectos. Principalmente porque el presidente de turno es jefe de Estado y jefe de gobierno. Por ende, mientras tengan control del poder legislativo y el ejecutivo, podrán hacer lo que se les complazca. No hay límite de poder, que es el caso del actual México y Perú. A pesar de todo, los estudios indican que los proyectos emprendidos por AMLO serán perjudiciales para el país. El presidente está obsesionado con la supuesta soberanía, mientras que el caso de Perú es inestable a su máxima expresión.
En caso peruano, la única solución es una monarquía constitucional para que el presidente de turno deje de ser jefe de Estado y solo pase a ser jefe de gobierno. Pero hay algo que tiene en común Latinoamérica: un solo idioma, a diferencia de la Unión Europea. En Latinoamérica el español es el idioma más hablado, exceptuando algunos países como Brasil, porque la unificación no tendría muchos inconvenientes. A pesar de esta ventaja, de alguna manera se tiene que comenzar. Como habrán visto al comienzo del video, construir la Unión Europea llevó décadas. Primero comenzaron solo con algunos países, al pasar los años comenzaron a integrarse los demás países, finalmente crearon una sola moneda, luego estuvieron al borde de establecer una sola constitución. Los únicos países capaces de liberar esta iniciativa podrían ser los miembros de la Alianza del Pacífico, además de Brasil, por su nivel económico. Sin embargo, ningún país tiene una estabilidad económica ni política como para liderar el resto. Por ejemplo, Colombia es un país sumergido en el narcotráfico y la corrupción. México es un país casi por declararse un narcoestado, además que su actual presidente tiene ideas de soberanía, primando más la intervención del Estado en la economía, algo que en ningún país ha funcionado. Chile también tiene sus problemas a corto y largo plazo. A corto plazo está la nueva constitución que están por aprobar, y a largo plazo están las consecuencias de esa constitución, que será de tinte socialista. Y como la historia enseña, ningún país se ha desarrollado por tener una constitución ideológica. Los ejemplos más claros son Bolivia y Argentina, países endeudados. Brasil también tiene sus problemas. Sus problemas más próximos será su próximo presidente. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, duplica de intención de voto al actual mandatario de esa nación, Jair Bolsonaro. Perú, con una mediana economía y antes de la pandemia, una macroeconomía sólida y la moneda más fuerte, actualmente enfrenta una crisis política. Por una parte, el Ejecutivo que quiere cerrar el Congreso y el Congreso quiere vacar al presidente. En pocas palabras, un país inestable. Desde que el actual presidente tomó el poder, la fuga de capitales no ha tenido un freno. El presidente de Banco Central de Reserva, Julio Velarde, informó que la salida neta de capitales suma más de 13.000 millones de dólares entre enero y agosto de este año, ante la incertidumbre política y económica acentuada por las elecciones. Y se prevé que la economía peruana para el 2022 entre en estancamiento. Esto debido a que la principal preocupación del actual gobierno es una asamblea constituyente. Si bien el actual presidente AMLO pretende liderar un bloque de unión, también está claro que su proyecto es más ideológico que económico. La prueba más clara es la creación del Grupo de Puebla, un foro político y académico integrado por representantes de la izquierda política latinoamericana, fundado el 12 de julio de 2019 en la ciudad mexicana de Puebla. Latinoamérica siempre ha fracasado cada vez que ha emprendido crear una organización enfocado en una ideología, porque esta vez sería distinto. Desde mi percepción, el único país capaz de liderar sería Perú. Alguna vez lo hizo con la Alianza del Pacífico, la organización más exitosa en Latinoamérica, principalmente por la orientación ideológica de los jóvenes. Según la encuestadora del Instituto de Estudios Peruanos del diario La República, un diario de ideología socialista. Según la encuestadora pública en octubre de 2021, la derecha es la ideología con la que más se sienten representados. Eso podría explicar por qué la baja aprobación del actual presidente. De acuerdo a la encuestadora, el 35% del país se define de derecha, frente a un 24% de izquierda. En el Perú rural, supuesto bastión izquierdista, el 38% se autodefine de derecha, mientras que solo el 29% dice ser de izquierda. En la región centro, Reino del Perú Libre, la derecha obtiene un 35% de identificación, mientras que la izquierda representa el 28%. Solo en el sur gana la izquierda con 28%, pero la derecha tiene un nada despreciable 26% de identificación. En todos los sectores socioeconómicos, la gente se considera más de derecha que de izquierda. En el AB, 32% de derecha versus 18% de izquierda. En el C, 36% de derecha versus 23% de izquierda. Y en el DE, la derecha 36% y la izquierda 28%. Lo más interesante radica en la respuesta cuando se distingue por edades. En el rango de 40 más, 36% dice ser de derecha, mientras que 23% de izquierda. En el rango de 25 a 39 años, el 32% es de derecha y el 26% de izquierda. Lo sorprendente ocurre cuando nos vamos al rango más joven. De 18 a 24 años, el 40% dice ser de derecha, mientras que solo el 24% dice serlo de izquierda. Estas estadísticas no se pueden apreciar en otro latinoamericano, ni siquiera Chile o Brasil, o México o Colombia, peor aún en países como Bolivia.
Recuerden que los jóvenes en cualquier sociedad son el futuro. 40% de jóvenes podría definir quién será el próximo presidente. Lo cierto es que la vacancia presidencial es popular entre los jóvenes y según algunos especialistas, incluso de ideología socialista, comienzan a predecir que el actual gobierno está dando todas las armadas a la derecha. Como en algún video mencioné, los peruanos tienen 3 traumas con la izquierda. Traumas que han revivido con el gobierno actual. Traumas que serán una vacuna contra el comunismo y el socialismo. Incluso algunos predicen que partidos políticos de izquierda tendrán un retroceso de unos 20 a 50 años. Por el momento, en ninguna encuestadora la Asamblea Constituyente tiene un gran respaldo, lo que hace suponer que no se podrá cambiar la Constitución ni el artículo económico. De culminar el actual gobierno a los 5 años, el desprestigio será más que notorio en las elecciones regionales y de ser vacado será considerado como un gobierno fracasado. La periodista y abogada Rosa María Palacios, famosa por sus predicciones en la política, resumiría de la siguiente manera: es muy malo para un país ser gobernado por incompetentes, pero si vemos el vaso medio lleno, es mucho peor ser gobernados por incompetentes con iniciativa. Está claro que una asamblea constituyente para poner en peligro 30 años de crecimiento económico no va a ocurrir. No tiene apoyo político, salvo de los 2 partidos de izquierda hoy en el Congreso. Tampoco tiene apoyo fáctico. Castillo, a pesar de su extracción popular, no tiene apoyo mayoritario, ni su persona ni mucho menos su gobierno. Arranca con gran popularidad, lo observan con recelo y vigilancia la gran mayoría de los peruanos y todos los poderes fácticos, empresas, iglesias, fuerzas armadas, prensa, mundo académico. Mientras que el periodista socialista César Hildebrand diría: he defendido la legitimidad de este gobierno y he criticado con aspereza sus continuos errores, pero una cosa es equivocarse y otra cosa es jugar sucio. Y juega sucio el presidente Castillo cuando reviente el esfuerzo centrista de su primera ministra y los malabares dialécticos de su ministro de Economía, que hace ahora de intérprete y piadoso traductor, escribió Hildebrand en su semanario. También pidió a Castillo arrojar a la basura el proyecto de Perú Libre, ya que no es aplicable en el país. Además, le recordó que su triunfo no hubiera sido posible si el rival hubiese sido otra persona. Presidente Castillo, el proyecto de Perú Libre no es aplicable. Tírelo a la basura de una vez por todas. Usted está en Palacio porque el antifujimorismo, el sistema inmunitario de este país, así lo quiso. Por más rojo que se sienta, usted le debe la presidencia a los glóbulos blancos que impidieron por tercera vez que la heredera de la corrupción pisara el palacio que ensució su padre, aseveró el periodista. De manera que el principal problema de Perú no es su modelo económico, sino político. Es decir, Perú no puede ofrecer estabilidad política. En este canal muchas veces se está hablando y planteando que la única solución a la crisis política peruana es una monarquía simbólica o constitucional. Una monarquía constitucional o simbólica no solo ofrecería estabilidad política a los peruanos, sino una clara visión de largo plazo. Es decir, el inca o rey o emperador tendría poder de derogar cualquier ley o cualquier funcionario que haya infringido la ley o la constitución. Sin embargo, no tendría ningún poder de nombrar o decretar leyes o modificar la constitución. Es decir, solo el emperador tendría poder de disolver el Congreso o vacar al presidente, o primer ministro, o cualquier funcionario que no cumpla con las leyes o la Constitución. Bajo esta premisa, el actual Congreso ya habría sido disuelto por modificar la Constitución a través de una ley, y Pedro Castillo ya habría sido vacado por nombrar ministros con investigaciones o seriamente cuestionados. Solo esa reforma política daría al poder estabilidad política y por encima de todo institucionalidad. De manera que cualquier político jamás tendría el poder absoluto, puesto que el presidente dejaría de ser jefe de Estado y solo sería jefe de gobierno, mientras que el Congreso tendría un ente por el cual es fiscalizado. Solo entonces podríamos decir que Perú podría liderar una organización internacional, puesto que ésta estaría garantizada por un emperador, que a diferencia de un presidente es permanente en el tiempo. El presupuesto esencial para una verdadera separación de poderes es la separación entre Estado y gobierno. Esta es la visión monárquica, mientras que la visión republicana es juntar gobierno y Estado en una sola persona que es el presidente. El gobierno tiene una visión de corto plazo, el Estado tiene una visión de largo plazo. Esencialmente es una institución de largo plazo, porque representa a la nación jurídicamente organizada. Entonces, mal puede un funcionario político representar correctamente al Estado cuando él mismo tiene una visión de cortísimo plazo, es cortoplacista. Sin embargo, la economía peruana está lejos de compararse con la mexicana o brasileña, por lo que primero tendrían que fortalecer su economía, que probablemente llevaría unos 10 años.
Cuando se tenga el poder económico, sería como una garantía para que la Unión, para que ésta no entre en crisis económica, como sucede con la Unión Europea. En octubre de 2021, líderes de la Unión Europea despidieron con una larga ovación de pie a la canciller alemana Angela Merkel, quien participó en Bruselas en su última cumbre de la Unión Europea luego de 16 años en el poder en su país. Lo cierto es que fuera y dentro de su país, la liderada se convirtió en una isla de estabilidad política en medio de una creciente volatilidad internacional. A diferencia de Estados Unidos, donde el presidente puede tener una actitud más o menos multilateral o más o menos implicada en según qué asuntos internacionales, ningún país de la Unión Europea puede desentenderse de los asuntos europeos, y menos aún si se trata de un país fundador del bloque, y además la principal economía continental. Si bien la Unión Europea tiene sus orígenes en la búsqueda de la reconciliación de vecinos que parecían irreconciliables como Alemania y Francia, el desarrollo de la Comunidad Europea fue evidenciando que el eje carolingio, la alianza franco-alemana, se convirtió en una locomotora imprescindible para el rumbo que tomaba el proyecto y su avance, que mucho tenía que ver con el pacto entre socialdemócratas, democristianos y liberales. En la actualidad, la Unión Europea sin Alemania entraría en crisis. Para que se haga una idea, en Alemania la producción industrial representa un 22,9% del valor agregado bruto total, el mayor de los países del G7. Los sectores más importantes son fabricación de vehículos, industria eléctrica, fabricación de maquinaria y química. Alemania es, junto a China y Estados Unidos, uno de los 3 países que más exportan en el mundo. En 2017, Alemania exportó bienes por 1.278.900 euros. El porcentaje de exportación fue casi el 40% en industria, incluso de más del 50%. De hecho, cuando Reino Unido abandonó la Unión Europea, los demás países miraron directamente a Alemania. Esto debido a que sus grandes beneficios en las exportaciones del sector de la manufactura y por su liderazgo en proyectos innovadores, cuenta con una de las cuentas corrientes más grandes del mundo y un gran superávit comercial y con las tasas de desempleo más bajas en el ranking mundial. Desde que el Reino Unido abandonó el mercado único de la Unión Europea a finales del 2020, tras más de 4 años de disputas sobre los términos de su divorcio, durante los cuales las empresas alemanas ya habían comenzado a frenar sus vínculos con sus socios británicos. En los primeros 6 meses del 2021, las importaciones alemanas procedentes del Reino Unido se hundieron casi un 11% interanual, hasta los 16.100 millones de euros, 19.000 millones de dólares, según datos de la Oficina Federal de Estadística Alemana. Aunque las exportaciones alemanas a Reino Unido aumentaron un 2.6% hasta 32.100 millones de euros, eso no pudo evitar un descenso en el comercio bilateral de un 2.3% hasta 48.200 millones de euros, lo que hizo que Reino Unido descendiera desde el 9º hasta el 11º puesto y desde el 5º antes de que votara a favor de abandonar la Unión Europea en 2006. Ahora la pregunta es, ¿qué país en Latinoamérica sería la garantía para la Unión Latinoamericana?